Vamos a orar al Señor para que nos conceda de su ayuda. Señor mío, yo te ruego, Padre, según tu benevolencia y tu misericordia, tú nos concedas en este tiempo, Señor, buena meditación en tu palabra, y así seguir creciendo, mi Señor, en el conocimiento de tu voluntad, respecto también a lo que tú hablas en cuanto a tu iglesia. Y así, mi Señor, tú seas edificándonos para poder conducirnos como a ti te agrada en todas las cosas, mi Señor. Esta tu ayuda te ruego, Padre, y así nos añadas mayor sabiduría en cuanto a tus escrituras, mi Dios. Amén. Dice 1 Timoteo 3, vamos a leer nuevamente el verso 14 y 15. Dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y así nuestro Señor habla en cuanto a su iglesia, que también es su casa. Y conforme a las escrituras que ya hemos meditado, aquella casa que tanto Moisés como Salomón edificaron eran una sombra del verdadero edificio, de la casa de Dios, que es la iglesia. Y también esta casa tiene mayor gloria que la anterior, que la primera, por cuanto también ya no consiste en algo terrenal o de piedras terrenales o algo así de esta tierra, sino de piedras vivas, que aunque estas piedras vayan a morir, permanecen, siguen siendo parte de la iglesia, como dice Hebreos, los primogénitos inscritos en los cielos, los espíritus de los justos hechos perfectos, siguen siendo parte de la iglesia, no dejan ser parte de la iglesia cuando mueren, sino siguen siendo así. Y nuestros hermanos, los santos, también de la antigüedad, son parte de la iglesia. Y, amados, como pueblo de Dios también meditábamos que la iglesia, al ser una nación, a Israel de Dios tenía sus leyes, sus estatutos, como lo tuvo aquel Israel, y que debían hacer conforme lo que Dios les había dicho. Y sus leyes, sus estatutos eran distintas a las de las demás naciones, por cuanto el Dios verdadero se las había dado. Y así la iglesia también tiene como leyes y estatutos que deben conducirlos a las escrituras. Y Pablo, como leíamos, le escribía a esto, dice él, para que Timoteo sepa cómo debía conducirse en la casa de Dios. Entonces, como el Señor le dijo a Moisés, y también como David le dio los planos que por el Espíritu Santo le fue trazado a él, le dio los planos a Salomón, así los que están en la iglesia, los creyentes, los santos, deben conducirse conforme al diseño que Dios ha dado a su iglesia, o conforme lo que Dios ha dicho en sus palabras de cómo ésta debe llevarse a cabo, cómo es que nos debemos conducir en su casa, en la iglesia. Y poníamos un ejemplo, mis hermanos, de cómo cuando los hombres mandan o contratan un carpintero, un albañil o un constructor para que le haga la edificación de su casa, hacen un diseño, cómo esperan que éste quede. Y un hombre, si en alguna manera lo que plantearon en un diseño luego no se ve reflejado en lo que se edificó, puede reclamar a aquel que le ha hecho esa edificación, o que lo cambie o haga alguna cosa para que quede como el diseño que pidió. Aún tal vez alguno de nosotros, oye, bueno, ya está bien así, ¿no? Para sobrellevarlo y no
generar alguna disputa si es algún incrédulo, ¿no? Pero se espera que aquel que es obrero de ese trabajo lo haga fielmente. Y mis hermanos, nuestro Dios, como dice nuestro hermano David, esta casa no es para hombres, sino para Dios. Entonces, se debe tener cuidado en las especificaciones que Dios ha dado en cuanto al diseño y la configuración de esta casa, para hacerla así como Él ha dicho, como Él ha mandado. No se puede hacer de otra manera. Y nosotros podríamos decir, ya está bien, déjalo así. Pero nuestro Dios es celoso de su santuario. Y Él lo tiene en estima porque es su casa. Otros van a reclamar malamente, pero Él va a hacer una buena obra en medio de su pueblo. Y vamos a leer escrituras de cómo va a limpiar ciertamente si alguno de sus santos o alguno de los que sirven a la iglesia hacen mal, los va a limpiar para que sirvan fielmente, pero a los que no son, los va a cortar de en medio de su pueblo, porque no hicieron como Él mandó. Aunque digan ser creyentes y estén en medio del pueblo, cuando el Señor hace una obra para limpiar a su iglesia, entonces esos ya no permanecen ni perseveran. Y quiero que leamos en Deuteronomio 12. Hay varias escrituras, mis hermanos, que podríamos citar en cuanto a cómo ellas mismas nos enseñan el celo que Dios tenía por su iglesia o por su casa, por llamarlo así, conforme el Antiguo Testamento, y también por su pueblo Israel. Si alguno no hacía en medio del pueblo, de la congregación de Israel, no hacía como Él había mandado, muchos de los mandamientos que se habían dado tenían esta sentencia: el tal será cortado del pueblo. U otros tenían otro tipo de sentencia, otro tipo de juicio. Y cuando alguno no hacía como el Señor había mandado en su casa, también había sentencias. Y se puede leer Éxodo 25 en adelante acerca del que hacía tal cosa de una manera distinta a lo que el Señor había dicho, y ese también sería cortado por su celo. Miren Deuteronomio 12, versículo 29 al 32 dice: Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellas a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces miren, hablándole a la congregación de Israel, al pueblo de Israel, cuando ustedes entren, van a tener, y les dio mandamiento, van a tener que matar a todos, y todos sus utensilios también quemar. Entonces, en aquella tierra. Y el Señor les dice: ustedes no preguntarán por sus dioses, para que no digan ustedes: de la manera que servían a aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No pregunten por sus dioses, para que ustedes no les sirvan a esos dioses. No harán así a mí, dice Jehová. No harás así a Jehová tu Dios, sino que ustedes van a cuidar de hacer todo lo que yo les mando. Dice: no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Entonces se debía hacer puntualmente, el Señor había dicho. Como pueblo de Israel debían hacer así, conforme a los mandamientos que el Señor les encargó y les dio. Por lo cual, mis hermanos, aún entendiendo que la iglesia es el pueblo de Dios, la Israel de Dios, debemos entender que en la iglesia no se debe añadir ni quitar de las cosas que Dios ha dicho o ha mandado que se haga. Por eso en la enseñanza anterior mencionaba de que no necesitamos ser creativos
En el sentido de que los hombres dicen, no, bueno, hay que hacer algo para que la gente se sienta atraída a venir aquí. Entonces han inventado ellos, no inventos por el Espíritu Santo como le dio a Bezaleel y a Olián, no. Han inventado de su propio corazón muchas cosas y las han tomado del mundo y ellos dicen que las están usando para que la iglesia pueda ser más como más atrayente, ¿no? Para que la gente pueda venir y estar así en la iglesia, no nos vean muy religiosos, así, muy pegados a la letra. No, hay que ser un poquito más creativos, contemporáneos, así, para que la gente no nos vea como extraños. Y no, esto no debe ser así. El Señor dice, no se debe añadir ni quitar a lo que Él ha dicho, sino que se debe hacer como Él ha mandado. Porque las naciones, mis hermanos, hacen cosas abominables. Y, mis hermanos, no se debe preguntar por los dioses de ellos. Entonces nosotros no debemos servir a los dioses de ellos. No le debemos servir. Pero hoy en día también los evangélicos han hecho algo. Han visto cómo los hombres sirven a sus dioses y han tomado esas cosas, ¿para qué? Para servir a Jehová y supuestamente ofrecérselas a nuestro Dios. Cosas abominables que ya también hemos mencionado en enseñanzas anteriores. Por ejemplo, estos que están allí diciendo hay que redimir la cultura. Entonces, si la gente celebra Halloween con sus imágenes demoníacas, de sus películas, nosotros podemos vestir a nuestros hijos de José o de David y cosas así. Y eso no es conforme a la doctrina, a las palabras de nuestro Dios. Porque ellos sirven así a sus dioses. Entonces yo voy a tomar cómo ellos sirven a sus dioses para servir a Jehová. ¿Acaso Jehová no ha dicho cómo se le debe servir a Él? Completamente. Entonces, mis hermanos, de estas cosas debemos tener entendimiento para que así podamos ser librados del error de los inicuos también. Miren Levítico 10. Así como las del Halloween, hay muchas cosas, muchas costumbres de las naciones que muchos que se llaman iglesia hacen hoy en día, las practican. Y ellos le llaman, las hemos redimido para Dios. Es decir, no la hacemos como ellos la hacen, sino que tomamos la esencia de eso que ellos hacen y como que lo adoptamos a algo santo, ¿no? Queriendo hacer así limpio lo inmundo, cuando no se puede, según Job. Levítico 10 dice, Nadab y Abiú, vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, sacerdotes, quienes tenían el encargo de servir en la casa de Dios, y en este caso en el incienso, y ponerlo en el fuego. Dios les había dicho cómo debían hacer esto, y les dio aún de qué materiales, de qué cosas iban a hacer el incienso, el aceite de la unción, todo les dio detallado para que lo hagan así. Y aún añade allá en Éxodo que el que hiciere alguno semejante para sí mismo, juicio iba a venir. O el que hiciere distinto, también juicio iba a venir. Y aquí dice que ofrecen delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Pero se lo están ofreciendo a Jehová. Uno diría, ¿no? Los hombres dirían, no, pero no importa la manera, lo importante es el fin. Los medios no son muy importantes, lo importante es el fin. El fin era que ellos iban a ofrecerlo a Jehová. ¿Cómo, la manera no, tampoco no es tan importante, sino el fin. Pero aquí ellos hicieron algo de lo cual Jehová se desagradó, porque ofrecieron algo que él nunca les mandó. Por lo cual dice versículo 2 al 3, dice, y salió fuego de delante de Jehová
y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Importó el medio para Jehová o el fin, como dicen algunos? ¿Le importó el fin? Bueno, me lo ofrecieron para mí, por lo menos, ¿no? No. No sería como en nuestras casas, si alguien hace un trabajo en nuestras casas, si por allí hay algo que no quedó como dijimos, nosotros lo podríamos pasar por alto. Pero Jehová no. Jehová es celoso de su santuario, de su casa y del servicio a su nombre. Por ello salió fuego de delante de él y los quemó y murieron delante de Jehová. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Miren, él iba a ser santificado, glorificado, en los que se le acercaban y en presencia de todo el pueblo. Y en esta obra de matar con fuego a Nadab y Abiú, él estaba siendo glorificado. Porque la gente iba a ver eso, iba a temer. Y él iba a ser digno de gloria por eso que hizo contra estos dos hombres que hicieron lo malo delante de él. Entonces él fue glorificado. Fue visto como glorioso, como santo, como limpio. Por cuanto no se hizo como él mandó. Fue glorificado delante del pueblo. Y como podemos leer escrituras en Hechos, puede venir temor también a los que ven y oyen estas cosas. También 1 Samuel 2. Entonces, amados, cuando alguien venga y diga, no, lo importante es el fin, no los medios. No. Nadab y Abiú tuvieron como fin ofrecerle el incienso a Jehová, pero sin el medio que Jehová mandó, y el Señor los mató. Entonces importa el medio y el fin importa para nuestro Dios. 1 Samuel 2, desde el versículo 12 al 17 vamos a leer. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. El Señor había dicho también en la ley cuál era la porción de los sacerdotes que ellos debían tomar. Pero estos se estaban aprovechando y no hacían conforme el mandamiento del Señor, no tomando así lo que les pertenecía de los holocaustos o de los sacrificios que se ofrecían, según el Señor había dicho allá en Levítico. Los tomaban aún por la fuerza, como dice, haciendo mal así, por lo cual los hombres menospreciaban, dice, las ofrendas de Jehová. Era grande el pecado de estos dos. ¿Y qué pasó con ellos? No, pero finalmente algo de eso va a quedar para mí, podrían decir ellos. Somos sacerdotes y algo de eso nos pertenece. Y finalmente Dios dijo que de las ofrendas nosotros nos íbamos a quedar con una parte. Finalmente se está haciendo eso porque me voy a quedar con algo. No, tampoco. Se debía hacer puntualmente, el Señor había dicho. Y ellos no estaban haciendo de esa manera. Entonces, ¿qué pasó con ellos dos?
el Señor le revela a Samuel de la maldad de estos dos, como Elí no los había estorbado, y la sentencia de nuestro Dios: iban a morir. Iban a morir estos dos hijos de Elí, por cuanto hicieron así en la casa de Dios. Hicieron maldad. Entonces, nuevamente vemos el celo de nuestro Señor por su casa, por el lugar de su morada, no teniéndola en poco. Josué capítulo 22. Entran a la tierra que nuestro Dios les prometió, el pueblo de Israel, y unas tribus, pocas tribus, obtienen territorio del otro lado del río. La gran parte del pueblo, de las tribus, obtiene del otro lado del río. Y así queda dividido el territorio. Vamos a leer Josué 22, versículo número 11. Dice, en adelante dice: y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Miren, esto oyeron los hijos de Israel acerca de la tribu de Rubén, Gad y la media de Manasés, que habían hecho un altar frente a la tierra de Canaán. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, versículo 12, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Miren, se habían edificado un altar y ellos lo vieron mal, el resto del pueblo. Ustedes se están rebelando contra Jehová. Versículo 17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar además del altar de Jehová nuestro Dios. El tabernáculo ya estaba, todos los utensilios estaban puestos en su lugar, pero ellos habían hecho un altar, además del que ya estaba en el lugar que Jehová había dicho que debía estar. Versículo 20. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de los dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. Si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos:
¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Nosotros estamos de este lado, ustedes están del otro lado. Entonces mañana sus hijos de ustedes pueden decir a los nuestros, ¿ustedes qué tienen con Jehová? Si están del otro lado, el tabernáculo está de este lado. ¿Ustedes qué tienen con Jehová? Jehová ha puesto por lindero el Jordán, versículo 25, entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Le dirían los hijos del otro lado a estas 2,5 tribus. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Entonces, finalmente fue aprobado aquello. Pero miren, amados, cómo los que estaban del otro lado del Jordán, al enterarse que las 2,5 tribus, Rubén, Gad y la media de Manasés, habían hecho otro altar, oye, esto le vino, no, estos se están rebelando contra Jehová. Porque ya aquí hay un altar donde se debe hacer los sacrificios, los holocaustos, las ofrendas a Jehová. Y si ellos han hecho otro, Jehová nos va a matar. Dios celoso, entendían el celo y la santidad de Dios. Entonces van a indagar y se ve que no es así. Y finalmente les parece bien para que sea un testimonio solamente de que son parte del mismo pueblo y que de los del otro lado del Jordán también podían venir al otro lado para servir a Jehová. No intentaron rebelión ni volverse contra Jehová, sino para que sus generaciones, luego de ellos, pudieran tener ese testimonio de que podían servir a Jehová, Dios, también al otro lado del Jordán. Entonces miren, hermanos míos, el entendimiento que tenía el pueblo del celo y de los mandamientos del Señor, que no podían hacer otro semejante. Por eso varias veces leemos, mis hermanos, en el libro de los Reyes, en Crónicas, estas palabras: pero los lugares altos aún permanecían. Aún el pueblo sacrificaba en los lugares altos. Había un solo lugar de sacrificio, pero se habían edificado varios. Y esas palabras están allí como un testimonio contra ellos, porque había un solo lugar donde debían traer sus sacrificios, sus ofrendas, sus holocaustos, y era en la casa de Dios. Entonces miren, el celo y el entendimiento del pueblo acerca de esto, mis hermanos. Primera de Reyes 12. Ya hemos leído antes esta escritura, la volveremos a leer también ahora. Se dividió en aquel tiempo la nación de Israel en dos.
De un lado estaba Roboam y del otro lado Jeroboam. En Israel y en Judá. En Israel Jeroboam y en Judá Roboam. Primera de Reyes 12, versículo 25 al 33 vamos a leer. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén. Entonces, oye, no, el pueblo se va a volver a David. Entonces, si ellos van a ofrecer sacrificios allá, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Semejante pecado al que cometió el pueblo también en el desierto, cuando Aarón permitió eso para mal de ellos y edificaron aquel becerro con oro, mientras Moisés estaba en el monte. Estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y Jeroboam hace algo semejante, dice, versículo 29. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. ¿Ve? Había un lugar de adoración, pero se iban a otro. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Otro mal, otro pecado. Hizo sacerdotes que no eran de los hijos de Leví, de los cuales se debían tomar para sacerdotes, como también afirma Hebreos. Pero este hizo esta maldad también. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. No, pero bueno, un mes más, un mes menos, lo hacemos el otro mes, no hay problema. No. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. No era tampoco de los de Leví, pero subió para quemar incienso. Miren cuánto mal hizo este Jeroboam. Capítulo 13, versículo 1 y 2. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Pronuncia una sentencia contra el altar sobre el cual Jeroboam había edificado e iba a quemar incienso. Van a hacer uno que se llamará Josías. Y sobre ese altar se va a sacrificar a los sacerdotes de los lugares altos. Jeroboam hizo sacerdotes para los lugares altos, no de la tribu de Leví, y para que ofreciesen en esos lugares altos. A esos sacerdotes Josías lo iba a sacrificar allí, en ese altar. Y sobre ti, dice, quemarán huesos de hombres. Es decir, lo harán un lugar inmundo. Un lugar inmundo. Y miren, hermanos míos, el celo del Señor. Porque solamente había un lugar donde se debía sacrificar. Su casa. Lo cual este Jeroboam no hizo así. No honró al Señor. Y vino esta sentencia también contra él.
para leer, miren la sentencia, versículo 3. Vamos a leer unos más en adelante. Y aquel mismo día dio una señal este varón de Dios diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces miren, el celo del Señor, el juicio del Señor contra este que hizo totalmente contrario a lo que Dios dijo. Hizo otro altar, hizo becerros, hizo sacerdotes, lugares altos, fue a quemar incienso y miren lo que el Señor hace contra él. Por no haber hecho conforme el mandamiento de nuestro Dios. Segunda de Crónicas 26. Desde el versículo número 16 al 23, hablando del rey Usías, desde el versículo 16 al 23 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él no era descendiente de Leví, no era sacerdote, era descendiente de David. Y no debía ofrecer el incienso. Versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Miren el celo de estos. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlos. Miren, se opusieron al rey mismo. No te corresponde a ti no se te ha mandado hacer esto, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Hombres valientes, celosos de su Dios, y aún se opusieron al rey, por cuanto el rey no estaba haciendo justamente. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido, y leproso tampoco debía entrar. Y amados, miren esto. Hemos sabido que en estos días algunos evangélicos de este país se han reunido con el presidente. Pero podemos entender que no le han predicado el evangelio. ¿Por qué? Por un lado, no ha habido conversión en el presidente, y por otro lado, el presidente los ha alabado en un mensaje público delante de todos. Y pasó el video donde salen orando varios de ellos. Una cosa muy fea. Si estos hubieran sido celosos como estos sacerdotes, le hubieran declarado al presidente su deber, de que debía volverse, como hizo el rey de Nínive, y mandar que eso también haga toda la nación. Pero no son celosos de Dios. Pero miren el celo de estos sacerdotes, cómo hicieron así, oponiéndose al rey, aun cuando el rey estaba haciendo algo contra los mandamientos del Señor. Fueron celosos de su Dios, porque no se estaba guardando la ordenanza de Dios. Versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada,
por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Entonces el Señor también lo hirió así con esta lepra, por cuanto no hizo conforme Él le había mandado. No debió haber hecho así. Y como les dije al principio, hermanos, podríamos citar varias escrituras, o en este caso citar varias del Antiguo Testamento, de cómo el Señor, a los que no hicieron rectamente en su casa, en sacrificios, en servicio a Él trajo muerte contra ellos. Y como hizo así también contra los que no se condujeron rectamente en medio del pueblo. Recuerden a Usa también, cuando hace una obra temeraria al tocar el arca, que era llevada por los bueyes, y cae herido. El quebrantamiento de Usa se llamó aquel lugar. Y luego podemos leer a David cuando va a traer por segunda vez el arca, y le dice a los sacerdotes, santifíquense, purifíquense, y el arca hay que llevarla con barras, conforme al mandamiento que dio Jehová a Moisés. Porque por no haberlo hecho así, por eso Jehová nos quebrantó, dice David. Entonces, lo que pasó con respecto a Usa es que ellos llevaron el arca en un carro nuevo sobre bueyes, cuando el mandamiento de Jehová era que los sacerdotes debían llevarla cargada en sus hombros con las barras. Y David entiende que ese fue el mal, manda a santificar a los sacerdotes, y bueno, en esa ocasión se añadió el mal de Usa de tocar el arca, cuando solamente con las varas debían llevarla. Pero David luego lo entendió, y cuando lo entendió, manda a los sacerdotes que hagan conforme el mandamiento de Moisés, para que no sean quebrantados nuevamente. Entonces miren, mis hermanos, lo que hace el Señor, todo lo que el Señor hace. Recuerdan también cómo nuestro hermano Nehemías habían metido a un hombre en la casa de Jehová, a Tobías, y le habían dado una de las cámaras de la casa, y él cuando supo esto, vino celo a su corazón y tomó todos los enseres de Tobías y los botó, y lo botó también a él, por cuanto no debían hacer así. Entonces, miren, mis hermanos, el Señor dejó claramente cómo se debía hacer en su casa, en su pueblo también. Y los que no hacían así y eran de su pueblo, el Señor los limpiaba, los santificaba. Y a los que no eran suyos, no eran sus escogidos, los mataba en su celo. Ahora, esto no es distinto, mis hermanos. No dirían, no, pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, no se ve esto. Bueno, leamos algunas escrituras. Hechos 5. Hechos 5, versículo número 1 al 11, vamos a leer. Nuestros hermanos tenían todas las cosas en común, algunos vendían sus propiedades y los ponían a los pies de los apóstoles para que sea repartido a cada uno según su necesidad, como hizo nuestro hermano Bernabé. Tenía una heredad, dice el versículo 37, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ahora entramos al capítulo 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Pero miren, esto hizo Bernabé y se halla de alabanza. Pero Ananías y Zafira venden una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le mostró esto a Pedro? Nuestro Dios. Pero eso era algo secreto entre Ananías y Zafira. Pero el Señor se lo mostró.
reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Es decir, murió. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Murió. Y oye, quienes, dice la Escritura, estuvieron allí, vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 7. Pasó un lapso como de 3 horas. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Había mentira, había hipocresía, hubo maldad en ellos. Y quisieron imitar una obra de piedad, pero no prevaleció. Y el Señor los mató de esa manera. Porque era su iglesia, su casa. No iba a tener un celo distinto. Hechos 8. Hechos 8, vamos a leer desde el versículo número 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Miren, Simón creyó, y aún se bautizó también. Y esto es conforme a lo que también mencionábamos brevemente. Alguno que dice creer puede ser bautizado, y se le bautiza, y se le tiene como hermano. Creyó y fue bautizado, dice aquí. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Y alguno dirá, pero ¿cómo sabremos si él creyó o no? Si lo bautizamos tan rápidamente, el fruto va a salir a la luz. Y de este salió. Vio que los apóstoles imponían las manos, se daba el Espíritu Santo, ¿y qué sucede? Él ve esa obra y les ofrece dinero para que también a él le den ese poder para hacer la misma obra.
Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Mire, querer recibir el don a cambio de dinero, Pedro supo, su corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Miren, mis hermanos, hiel de amargura, prisión de maldad, es decir, no eres creyente. Aunque dice que creyó y fue bautizado, su fruto rápidamente fue malo. Y Pedro se lo testifica: tu corazón no es recto y estás en hiel de amargura y en prisión de maldad. Eres impío. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Ven? También estas palabras, y hubo un juicio contra este varón, mal, por cuanto también no hizo rectamente. Y ya no tenía parte ni suerte en este asunto, como le dijo Pedro. Porque también la doctrina del Evangelio enseña que se debe hacer juicio y reprender toda obra mala si alguno entre el pueblo pecare. Y si la obra es mala, oye, no debe ser tenido como hermano, no debe ser tenido como creyente. Y aquí, oye, la sentencia fue pronta también. Y por usar esas palabras, fue cortado de entre el pueblo. No fue tenido ya entre la congregación, entre los santos, por su maldad, su mala obra. Primera de Corintios 5 también, que es semejante a lo que mencionaba ahorita mismo. Primera de Corintios 5, versículo 1 al 6. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Conforme a la ley, ¿qué debía hacerse con éste? Muerto. Y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Es juzgar, hacer juicio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y miren, este conforme a la ley debía ser muerto. Pero ahora esa manera de dar muerte pasaría a ser quitar de en medio a ese perverso. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Esa era la manera ahora de sentencia en el pueblo de Dios, en la Israel de Dios. Quitar a ese perverso. Antes era apedrearlo, moría. Ahora quitarlo, que es igual, muere. Es cortado de entre el pueblo por cuanto hizo maldad. Hizo lo que no se debía hacer. Y esto traería temor, como también pasó con Ananías y Zafira, que sí murieron. Trajo temor. O como lo que pasó también en Corinto también, como algunos estaban comiendo y bebiendo indignamente. Y nuestro hermano por el Espíritu les dice en el versículo 30 al 32 del capítulo 11 de Primera de Corintios: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Por comer y beber indignamente hay enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, han muerto. Ahora, la muerte de estos no es como el de Ananías y Zafira. Sigamos leyendo.
Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, aún la obra de nuestro Señor de hacer morir a estos que habían comido y vivido indignamente, no era para que sean condenados con el mundo, sino para que de esa manera fuesen castigados por Él, pero no sean condenados con el mundo. Pero miren, mis hermanos, nuevamente el celo del Señor, su justicia, su santidad en su casa, por cuanto estaban haciendo de una manera no recta también. Y podemos leer, mis hermanos, cómo habla de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, cómo también les da advertencia así a las iglesias en Apocalipsis: si no hicieres esto, quitaré el candelero de su lugar, arrepiéntete, haz las primeras obras. Tanta amonestación para que su pueblo se arrepiente y se vuelva de ese mal, para que haga rectamente. Si no, vendré contra ti, le dice a algunos, y heriré a algunos de muerte con espada. El Señor diciendo lo que iba a venir, por cuanto en su iglesia no se estaba haciendo lo que era justo, lo que era recto. Entonces, mis hermanos, lo que nuestro Dios dijo en cuanto a su casa y en cuanto al pueblo en su totalidad, de lo que se debía y lo que no se debía hacer, y el juicio que se traería contra los que hicieran mal, no cambia en su casa con mayor gloria, que es la iglesia. Hermanos míos, y esto es lo que debemos entender. Algunos diciendo: no, ya estamos en el nuevo pacto, ya Dios no nos va a tratar así como antes. Por eso menosprecian la iglesia. Por eso menosprecian las reuniones de la iglesia. No tienen en estima a la iglesia. No tienen en estima a los santos, ni a la presencia de Dios en medio de la iglesia. Porque tienen ese falso pensamiento de que ahora ya en el nuevo pacto no es así. Cuando leemos en las Escrituras que seguía habiendo de parte del Señor juicio, a algunos malos los mataba, a otros eran juzgados y eran quitados en medio de la iglesia, y a los santos que en la iglesia habían pecado, a algunos los castigaba, los enfermaba, a otros los mataba, para que no fuesen condenados con el mundo. Y eran purificados, perfeccionados los que hacían mal. Recuerden cómo nuestro hermano Pablo reprende a Pedro por su hipocresía, conduciéndose de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos, porque no debía ser así. Entonces no cambia esas cosas. Antes bien, hermanos míos, para tener en estima esto, como el nuevo pacto no es menor, sino que está por encima del antiguo. Miren, hoy en día los evangélicos, muchos no se reúnen y dijeron: no, las medidas del gobierno para cuidarnos, como ya enseñó nuestro hermano Eder, es por misericordia a nosotros y todo ello, porque no tienen en estima a la iglesia de Dios. Y es muy seguro que muchos o la gran mayoría de ellos no sean verdaderamente iglesia de Dios, porque no han entendido las cosas que hemos venido ya hablando, cómo la iglesia es un pueblo distinto y tiene sus propias leyes. Y cómo no pueden ellos reunirse. ¿Por qué? Esto lo veremos, pero también luego, dependen de un lugar. Dependen de una forma a la cual ellos, conforme a su costumbre o tradición, han adoptado. Entonces, mis hermanos, no tienen en estima las reuniones de la iglesia o a la iglesia, porque es muy seguro que tampoco muchos de ellos no lo sean. Podemos decir de varios que no lo son y otros que parecieran tampoco lo serán, porque no tienen en estima la casa de Dios, no tienen en reverencia su santuario. Y muchos de ellos podrían decir también: pero no nos pasan esas cosas que vemos en Hechos, en Corintios. Ellos deberían preguntarse: ¿por qué no les pasa? No es porque estén bien. Muchos es porque no son iglesia de Dios. No lo son. Y nosotros hemos podido ver los juicios del Señor en medio nuestro también.
Como el Señor no deja oculto alguna cosa, sino que lo saca a luz y hace su obra en medio de su pueblo. Y por ello podemos entender que somos la iglesia de Dios. Pero otros que dicen, no, a nosotros no nos pasa nada, todo está bien, todo ello. Deben temer. Porque tendrán nombre de iglesia, pero no lo serán. Porque el Señor es celoso de su santuario, de su casa. Pero por la falsa enseñanza, por el error, el engaño de decir que el nuevo pacto no es como antes, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Tienen en poco este nuevo pacto, la iglesia, tienen en poco todo lo que el Señor ha mandado hacer a su iglesia, lo que no se debe hacer, tienen en poco. Por esa falsa enseñanza, cuando antes, mis hermanos, antes bien, en el nuevo pacto, las demandas y las exigencias son mayores. Segunda de Corintios 3. Dice, vamos a leer casi todo el capítulo, 2 Corintios 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, comparando así el antiguo y el nuevo pacto. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La ley mata, el Espíritu vivifica. Entonces, miren, cómo pone aún como baja o bajo el antiguo pacto y eleva el nuevo. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, y está hablando de la ley, del antiguo pacto, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, nuevamente el de la ley, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El nuevo pacto. Miren cómo lo pone por encima y mayor. Sí, ese fue con gloria, con mucho mayor razón el del Espíritu. Y si el de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Y esta mayor gloria es semejante a lo que leíamos en Ageo. La gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Todo en el nuevo pacto es mayor, es más grande, es más glorioso. Y si aquello fue con gloria, es mayor gloria. Algunos también erradamente han pensado, oye, ¿cómo me hubiera gustado estar en aquel monte Sinaí que humeaba? Oye, ¿cómo habrá sido eso? Allí sí hubiéramos tenido temor. Y Hebreos dice, no os habéis acercado a ese monte, teniéndolo ya a un lado, sino al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Esto es de mayor gloria. ¿Qué querías ver? Un monte humeando, tronando y, oye, así moviéndose para tener temor. Muchos no temieron y luego de haber visto eso hicieron el becerro de oro. Tentaron a Dios. Eso no produjo temor. Porque ahora es en espíritu. ¿Ven que es mayor? Tiene mayor gloria. Versículo número 10. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto,
en comparación con la gloria más eminente. Lo que fue glorioso, ese ministerio de condenación, de muerte, eso que fue glorioso, dice, no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente, algo de eminencia, algo mayor, algo grande. No es así en comparación con esta gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, miren cómo le llama a aquel ministerio. Lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Ven, amados míos, esa enseñanza errada de los hombres, y esto es necesario que también lo tengamos firme, para que cuando alguno venga y diga, no, ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, teniendo en poco la gracia, no están entendiendo lo que dice aquí Corintios. Esto es más glorioso, una gloria más eminente, es por encima. Y al ser así, por ello también nuestro hermano en Hebreos, miren lo que dice. Hebreos 2. Hebreos 2, vamos a leer desde el versículo número 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, a las cosas que hemos oído. Jesús, el Hijo de Dios, que vino, el Evangelio. Y miren, dice, ¿por qué? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y se recibió la ley por medio de ángeles, la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros? Si eso recibió retribución y paga, lo que fue anterior, esto nuevo, ¿cómo nosotros escaparemos? Y descuidamos una salvación tan grande. ¿Ven? Lo pone por encima. No lo pone liviano, ligero, como hoy en día muchos lo han puesto. Por lo cual hacen tantas cosas que Dios ha dicho que no se deben hacer. Tantas cosas que Dios no ha mandado que se deben hacer. Porque creen que Dios se las va a aceptar. Que está obligado a recibirle. No importa de qué medio, con tal que se la den a Él. No. Dios es celoso de su casa, de su santuario, el cual se debe tener en reverencia. Y por eso lo pone así por encima, lo exalta. Entonces, hermanos míos, es necesario pues que nosotros entendamos estas cosas. Porque los hombres han hecho muchas cosas en lo que ellos han llamado iglesia, que Dios no ha mandado. Y nos hemos encontrado con varios de ellos, y cuando nos han dicho que hacen tal y tal cosa, les hemos dicho que no es así conforme la Escritura, y lo menosprecian. Porque no tienen el entendimiento del diseño de Dios, de lo que Él ha dicho cómo debe hacerse en su casa. No como Jeroboam, que de su propio corazón inventó, sino como Besaleel, Aholiab, a quienes Dios llenó de su espíritu para que hiciesen en su casa como Él mandó. Entonces, amados míos, es necesario que nosotros también entendamos, en su casa, en su pueblo, en Israel, se deben hacer las cosas como Él ha dicho. No añadir ni quitar de ello, sino hacer conforme a sus palabras, para ser hallados siervos fieles también de nuestro Dios. Y aún confianza tenemos en nuestro Dios, que cuando alguna cosa no hemos hecho bien, oye, en su misericordia nos ha concedido limpiarnos y arrepentirnos. Y también podemos tener confianza que de aquellos que se llaman iglesia,
y se les enseña la doctrina, el evangelio, como ya tenemos testimonio en la selva, y como son iglesia, ahí hay pueblo de Dios allí, oye, eso el Señor va a limpiar a su pueblo, a sus santos, para que se vayan conformando a su doctrina, al evangelio, a sus palabras, y su casa sea edificada como Él ha mandado. Y tenemos testimonio de eso. Los que son creyentes y se les comienza a enseñar el diseño de la casa, se van a arrepentir y van a comenzar a edificar conforme el diseño que Dios ha dado en sus palabras para su iglesia. Entonces, tenemos esa confianza en nuestro Dios, de que limpiará a su pueblo para que siga siendo conforme Él ha mandado, y a los que conozcamos, si son su pueblo y se les enseñe estas cosas que Él ha mandado, entonces son su pueblo, el Señor los va a perfeccionar, los va a santificar. Y es obra nuestra enseñarles y tener paciencia para que vayan así limpiándose y santificándose y creciendo y haciendo la obra como Dios ha mandado. Amén, amados. Oremos a nuestro Señor. Señor mío, ciertamente, Señor, tú tienes en estima tu casa. Eres celoso, Señor, por lo que tú has mandado, por tus palabras, del lugar de tu morada. Y primeramente, mi Señor, te quiero agradecer porque nosotros, Señor, como iglesia hemos podido ver cómo nos has santificado y perfeccionado hasta este día, Señor. Y aun cosas que no estaban bien, Señor, tú nos has concedido volvernos a ti y hacer conforme tus palabras dicen, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu bien a nosotros, por no habernos dejado, Señor, en el error, en el engaño, sino habernos dado entendimiento de tu palabra, mi Dios. Y también, mi Señor, sé que así haces con tu pueblo en todo lugar y nos has dado testimonio también de ello con nuestros hermanos en la selva y en otros lugares, Señor, que conocemos. Y también sé, mi Señor, que nos seguirás perfeccionando y santificando hasta el fin, para que aún si hay alguna cosa que no se está haciendo bien, Señor, podamos hacerla como tú mandas también, según tu palabra, según tus mandamientos. Y esta confianza tenemos en ti porque esto te has propuesto, Señor, presentarnos así delante de ti, sin mancha, Señor, sin arruga ni cosa semejante. Y así te ruego que tú sigas haciendo en medio nuestro, mi Señor. Amén.